Bueno, llegó el momento de hablar. Señora, no sé si a usted le ha pasado que a veces siente que su voz está chillona, que le cambia, que le cuesta, y usted dice, qué raro, pero es que yo ni siquiera fue que hice algún esfuerzo mayor en la voz. Esos cambios de voz tienen un trasfondo, pero ¿qué es lo que está señalando justamente esos cambios? Hoy el doctor Roy Acosta, que es otorrino, nos va a explicar puntualmente de qué se tratan estas manifestaciones en nuestra voz. Hola, Doctor, muy días. buenos días, gracias por acompañarnos. Doctor, ¿qué pasa si de repente tengo ese cambio de voz que hablaba al principio, se me irrita con frecuencia? Estas señales, ¿qué es lo que pueden demostrar? En la vida uno puede tener diferentes tonalidades de voz dependiendo de cómo esté el estado de nuestras cuerdas vocales, que al final va a ser el órgano que se va a encargar de emitir los sonidos vocales que nos dan como las diferentes frecuencias para poder conversar. Las cuerdas vocales, si las vamos a ubicar, estarían ubicadas en el cuello, específicamente en el puntito donde está la manzana de Adán, tanto en hombres como en mujeres. Acá, doctor. Un poquito más abajo, ya vamos a ver. Bueno. ¿Quiere más cómodo para usted señalar de este lado, doctor? Sí, si quiere, voy a pásese por acá, tranquilo, para que pueda... Ahora Cuando sí. uno toca la manzana de Adán, que es el cartílago tiroides, a lo que la gente llama regularmente, ¿verdad? Que en el hombre es más evidente que en las mujeres por las características anatómicas que tenemos. Se les nota más. La mujer es más pequeñita, el hombre es más pronunciada, es más angulada, entonces es un poquito más evidente. En este punto exactamente, acá, ahí estaría esta zona de las cuerdas vocales, que es la zona anterior, ¿verdad? Que es la zona más cercana a la piel. Entonces, si nos vemos, te voy a pedir prestado el cuello para revisar. A ver. Entonces, levantamos la cara un poquitito. Exactamente, en este punto, ahí es donde llegan a insertarse las cuerdas vocales, ¿verdad? Doctor, y cuando, ya que está tocándome y todo en esta parte, doctor, cuando uno siente como un estorbo, como que me cuesta tragar, ¿qué esa parte es muy importante. eso? Las cuerdas vocales están en la parte más anterior. Por detrás, hacia la parte de la nuca, digamos, pero cercano a las cuerdas vocales, exactamente en contigüidad está una zona que se llama el vestíbulo esofágico. En ese punto, la vía aérea y la vía digestiva se van a dividir en dos. Entonces, hasta ese punto, los alimentos, el aire, el agua, los sólidos, los líquidos, todo va junto. En ese lugar se dividen, entonces, lo que es alimentos va a irse hacia la vía digestiva y lo que es aire se va a ir hacia la vía aérea. De la vía digestiva podríamos tener retorno de sustancias, de ácido, de líquido, como un reflujo gastroesofágico, y eso va a generar irritación de todas las estructuras cercanas a las cuerdas vocales, de toda la laringe, de los espacios que están ahí cerquita que se llaman hipofaringe, y esa inflamación, esa irritación va a hacer que tengamos una piel en las cuerdas vocales inadecuada para hablar. Entonces ya va a ser una piel que no logra hacer el cierre completo y el cierre perfecto para que tengamos una voz clarita, que es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos una gripe, que tenemos una voz gangosa, una voz gruesa, o por ejemplo la persona que se va a un concierto y grita mucho, entonces se irrita las cuerdas vocales y podría ser una evidencia de lesiones tempranas como nódulos, como pólipos, ¿verdad? Como quistes. También puede ser evidencia de lesiones un poco más peligrosas, como cánceres, por ejemplo. Doctor, antes de entrar a este tema, ¿qué pasa? Por ejemplo, usted dice, va a un concierto, grita mucho, pero esa persona que nada más le gritó al chiquillo para que se devolviera rápido a la casa o estaba cantando y de un momento a otro siente que no tiene voz, que no le dio exactamente, que hasta le duele y que quedó ronquita sin mucho esfuerzo. Hay personas que podrían, qué sé yo, están cantando en un karaoke, que es sumamente frecuente. Entonces hacen un esfuerzo con la voz y hacen una tonalidad un poquito más alta. Entonces a medio pegarse el grito, la voz se va. Hacen un falsete, pero no voluntario, sino involuntario. En ese caso lo que está pasando es que algo está haciendo que las cuerdas vocales, que son este borde con este borde, no logran hacer un cierre perfecto, entonces no logran hacer que el paso del aire de abajo hacia arriba y que la vibración que tienen que hacer sea eficiente. Pero, doctor, cualquier cosa que no permita ese cierre completo va a generar una voz inadecuada o una voz disfónica. ¿Pero eso es una enfermedad de fondo o es algo que...? Esa es la parte que hay que revisar siempre. Por ejemplo, si a una persona le pasa eso eventualmente y después de un rato de reposo se le quita, uno no se preocupa. O si después de unos días de reposo se le quita, uno no se preocupa. O si está asociado a un cuadro gripal, que uno en 3 días con medicamentos y con medidas terapéuticas de cuidado de la voz, como por ejemplo hacer vaos, hacer gargas, ese tipo de cosas, no hay problema. Ahora, si la persona que tiene un trastorno en la voz es una persona que ha sido
fumador que ha sido tomador de licor, que tiene más de 45, 50 años en el caso de los hombres, o más de 60 años en el caso de las mujeres, que tiene historia familiar de cáncer, que es un trastorno en la voz que se queda sin una causa aparente, sin un esfuerzo, por más de 12 días, de 12 a 14 días, y que uno hace las medidas preventivas y aún así no logra que esa voz mejore, hay que revisarlo, porque puede ser un cáncer. Los otorrinos decimos, un trastorno en la voz de más de 12 días de duración es un cáncer de laringe, hasta no demostrar lo contrario. Ok, perfecto, doctor. Y doctor, ¿qué pasa tal vez con algo más frecuente, que es cuando decimos popularmente infecciones de glándulas, ¿verdad?, que nos afecta también nuestra voz y demás? ¿Por qué sucede esto? Porque al haber una irritación de la mucosa es la piel que está recubriendo todo el tejido de la vía aerodigestiva. Entonces, al inflamarse la mucosa, vamos a tener un grosor inadecuado y un contacto inadecuado entre las superficies de las cuerdas vocales. Y si de paso tenemos un nódulo, por ejemplo, la gente, por ejemplo, los maestros, los educadores, ustedes los presentadores, los que cantan, uno como médico que también a veces le toca hablar un poco más, entonces ese pequeño defecto en la superficie va a hacer que con un poquito de inflamación ya sea suficiente para que la voz no salga, para que sea una voz disfónica. Porque está ahí porque no cierra. Claro. Doctor, ¿y qué pasa con esas personas que no es por infección, que no es por tos, pero que siempre andan roncas? Que uno dice, qué raro, fulanito o fulanita siempre anda ronco. Y que es muy frecuente también desde pequeñitos, desde chiquiticos. Uno dice, mira, es que es ronquetillas. Eso dice la gente, ¿verdad? ¿A qué se debe? Muchas veces la persona, así como uno puede nacer con alguna irregularidad a nivel de la piel, por ejemplo, los camanances, que son muy bonitos a la vista, son defectos de formación debajo de la piel. Igualmente en las cuerdas vocales, como ellas tienen piel, podrían haber defectos de formación debajo de la piel y hacer unos pequeños surcos, se llaman sulcus, o hacer unos pequeños quistes o hacer una estría. Entonces esa pequeña irregularidad en algunas condiciones desfavorece el cierre. Entonces con más facilidad, al haber un mal cierre de las cuerdas, se irrita, se inflama y va produciendo la formación de un nódulo. Comienza con un micronódulo, luego evoluciona a un nódulo y luego se puede evolucionar a un pólipo o incluso a un quiste. Que esas son las lesiones que ya van a ser un poquito más agresivas y van a ser quirúrgicas para poder corregir la voz. Okay. Doctor, esas personas que hablan como con voz forzada, que uno nota que están haciendo un esfuerzo para que les salga la voz. Sí, es la gente, pero ya es un asunto ya de costumbre, a veces es muy familiar. Entonces, es la gente que usted ve cuando hablan que marcan las venas del cuello, levantan los hombros, hacen para adelante la cara porque tienen que favorecer el cierre de las cuerdas vocales a expensas de otras estructuras cercanas o otros músculos accesorios que regularmente uno no usa para hablar. Pero hay gente que se acostumbra porque en la casa todo el mundo grita, entonces aprenden a hacerlo. Entonces, esa gente que tiene más posibilidades de tener lesiones de cuerdas vocales benignas por contacto, por roce. Por ejemplo, como cuando uno tiene una chancleta que le hace un callito. Eso mismo pasa en las cuerdas vocales. También sí, se forma un pequeño nódulo. Doctor, esos nódulos, esas pelotitas que se hacen en las cuerdas vocales, entonces no necesariamente son malignas. La mayoría de las veces, por dicha, no son malignas. O sea, son lesiones funcionales. Que se hacen como callitos en las cuerdas vocales. Que obedecen al uso o al mal uso de la voz, ¿verdad? Por eso la gente que ha cantado, la gente que se encarga de trabajar con la voz, pues educa su voz, educa no solamente para que tenga un buen tono, sino para tener una buena eficiencia en el uso de su laringe, ¿verdad? ¿Se llega a dar cuenta uno que tiene esas cositas, doctor? Solo con una endoscopía, con un examen. Sí, no se perciben al tacto. Lo que percibe uno en una persona que tiene lesiones en las cuerdas vocales es la voz disfónica, o una voz alterada, o la gente que conoce al paciente, es que mira, ¿qué te pasó en la voz? O ¿por qué estás ronco? O la voz te ha cambiado, o la voz te ha puesto gruesa, porque es la gente que lo ha estado escuchando siempre, ¿verdad? Para poder darse cuenta, si hay una alteración estructural, necesitamos meter una camarita y llegar hasta ahí, porque es una estructura que está oculta. Aquí. No se ve con solo abrir la boca. Sí, a simple vista no se nota. Doctor, ¿qué pasa ahora con los chiquillos? Que uno escucha a los carajillos pegando aquellos gritos y van de un lado y para el otro, esgalillados, como decimos popularmente. ¿Debería uno de decirle, no, mi amor, no grite tanto que le va a llegar a afectar las cuerdas vocales? Lo que pasa es que es parte muy difícil en los niños, ellos están jugando. Su naturaleza, y a veces no solo los niños, a veces incluso los más grandes. La gente se ríe a carcajadas y tiene otros hábitos también que podrían favorecer que tenga problemas con la voz. Por ejemplo, el uso de sustancias irritantes, el uso de tabaco, el uso de alcohol. Todas esas cosas van a favorecer una piel inadecuada y eso llega a darnos unas cuerdas vocales con trastornos funcionales. En el caso de los niños, es desde pequeñitos, ojalá irlos educando
a que no se debe gritar más de lo debido. Porque lesiona, sí. Porque va lesionando, exactamente. Ok, doctor, antes hablábamos de las glándulas, que si llegaba o no a afectar la voz, pero ¿por qué hay personas que padecen constantemente de infección en las glándulas? Las amígdalas, o la gente le llama glándulas, las amígdalas palatinas, por estar en una zona expuesta en la vía aerodigestiva, son estructuras que fácilmente se van a irritar ante el contacto de sustancias del exterior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona toma algo muy caliente, se puede producir una quemadura y eso favorece que se inflame, y la inflamación favorece que sea una infección. Si una persona es muy sensible a los virus o al contacto con la gente, se topa gente con gripe, entonces va a tener muy fácilmente molestias de amígdalas. Los cambios que van haciendo las amígdalas en la vida, que van haciendo que se llenen de huequitos y que se coleccione comida y que se mantenga ahí como un sustrato para la generación de bacterias, eso también va a favorecer los procesos de amigdalitis crónica. Una amigdalitis crónica produce una faringitis crónica, y como las cuerdas vocales o con la laringe está en el fondo de la faringe, todo eso va a hacer que tenga más posibilidades de estar inflamándose por un asunto de frecuencia en inflamaciones de la vía aérea superior. Doctor, ¿hay posibilidad de no llegar a cirugía? Porque hay gente que se quita las amígdalas y demás, o sea, hacer otro proceso para no llegar a la operación, cuando es alguien que frecuentemente tiene infección. La prevención siempre va a ayudar, el hacer medicina, digamos, anticipada, no esperarse a tener el dolor, a tener las molestias de la voz o a tener los trastornos funcionales, eso siempre va a ser muy importante. La educación va a ser muy importante también, ¿verdad? En el caso de la persona que le toca hablar todo el tiempo, pero tenemos una persona que funcionalmente hablando pasa con muchas incomodidades siempre, que laboralmente se ve discapacitada para trabajar, qué sé yo, cada mes, cada 2 meses, ya son personas a las cuales la posibilidad quirúrgica cuesta quitárselas de encima, porque ya se está haciendo un trastorno funcional. Exactamente, va como sumando puntos. Entonces uno dice, bueno, la única forma de corregir esto es corrigiendo las causas asociadas, que posiblemente por la evolución que han tenido ya son quirúrgicas. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Como siempre, un placer tenerlo en nuestra casa, y situaciones muy frecuentes también para la población costarricense. Muy amable, doctor. Vicente.